Listo, perfecto. Entonces el día de hoy vamos a culminar la guía de aprendizaje RA01 que corresponde a una herramienta que se llama orden personalizado. Ya es el último punto de esta guía para que continuemos con la guía de aprendizaje RA02. Entonces dice así, cuando disponemos de muchos datos, lo más habitual es ordenarlos siguiendo algún criterio. Esta ordenación se puede hacer de forma simple, es decir, ordenar por una columna o ordenar por diferentes columnas a la vez, siguiendo una jerarquía. Vamos a ver la herramienta orden personalizado. Vamos a trabajar con esta herramienta. Entonces vamos a abrir el archivo ordenar. Voy a abrir el archivo ordenar de RA01. Voy a abrir el archivo ordenar. Bueno, entonces tenemos una base de datos, siempre tiene un gran número de registros. Acá está como todo relacionado como con la parte de inmuebles, pero pues más que nos interese la información que hay ahí, es para que miremos la herramienta, el funcionamiento de la herramienta. Entonces, pues digamos, supongamos que esta base de datos la fueron organizando a medida que de pronto iba ingresando el inmueble, pues como a esa empresa, el tipo de inmueble, la opción del inmueble, si es para venta, si es para alquiler, la ciudad donde se encuentra ubicado, el área, el precio, bueno, y etcétera. Si nosotros observamos esta base de datos, pues digamos que de pronto fue organizada cronológicamente, de acuerdo pues como iba ingresando el registro. Pero si nos detenemos a revisar la parte ya del inmueble como tal, de pronto la opción que hay con ese inmueble, de pronto la ciudad, sí nos damos cuenta que de pronto no está tan organizada. Y organizada me refiero a de pronto tenerla por tipo de inmueble o por ciudad. Sí, aquí vemos que empiezan Manizales, luego Pereira, Pereira, luego pasa a Cali, nuevamente Pereira, luego a Cali, bueno, etcétera, etcétera. También estamos viendo que en estos encabezados está la herramienta filtro activa. Entonces, muchas personas cuando van a hacer alguna revisión, ese filtro lo vamos a ver más adelante en un tema que se llama filtros básicos y filtros avanzados. Entonces, si nos vamos para acá, nos damos cuenta pues que desde aquí podemos organizar. Desde la misma herramienta de filtro lo podemos hacer. Pero la idea es hacerlo con el método de la herramienta orden personalizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a organizar inicialmente esta base de datos por tipo de inmueble. Lo vamos a organizar por tipo de inmueble. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a ir a la cinta inicio. Vamos a ir a la cinta inicio y al final hacia el lado derecho vamos a encontrar acá este grupo de herramientas edición y vamos a encontrar la herramienta ordenar y filtrar. Y dentro de ella encontramos una opción que se llama orden personalizado. Le voy a dar clic ahí. Miren que automáticamente él me seleccionó toda la matriz. No es necesario, si ustedes se dieron cuenta, de que ustedes la tengan que seleccionar. Simplemente se ubican en cualquier parte de la matriz y en el momento en que le dan inicio, ordenar y filtrar, orden personalizado, mire que la selecciona toda. Él lo que hace es importantísimo, yo siempre recalco mucho y hago énfasis en esto, los encabezados son primordiales. Tener un buen encabezado representa de que usted también tiene una buena base de datos ordenada, organizada, bien estructurada. Los encabezados son fundamentales. Cuando nosotros no tenemos unos buenos títulos, eso es lo que nos enreda, porque cuando necesitamos buscar información o hacer algo, no lo encontramos. No, es que eso está en la columna E, no, es que está en la columna H y terminamos en un embolate grandísimo. Entonces, cuando yo le doy a la herramienta orden personalizado, se abre esta ventana. Y esta ventana, mire que un grupo me preguntaba, Mir, ¿puedo organizar por filas? No.
Aquí la información debe estar en sentido vertical, así como la vemos, por columnas. Si está por filas, no se puede organizar porque esta herramienta solamente trabaja en orden de columna. Entonces yo le voy a decir, ordénemela por tipo de inmueble. Tipo de inmueble. ¿Qué valores? Me va a organizar los valores que hay en esas celdas de tipo de inmueble de la A a la Z. Yo también podría organizarla de la Z a la A. En este caso, en orden alfabético, vamos a ver. Entonces, acá nos dimos cuenta que una me organizó por tipo de inmueble, de la A, iniciando en la A y obviamente pues ahí va a continuar. Ahora, ¿qué pasa en este momento en que la organicé? Pues listo, ya quedó organizada esta columna. Ojo, a veces me dicen, Eumir, y él sí organiza lo que hay al lado de la columna B, la columna A, la columna D, que de pronto aquí me organice esta columna, pero este quede con la información que había anteriormente. Él organiza todo. Si ustedes se dan cuenta, mire que automáticamente el registro, la referencia cambió. Este se encontraba como en la referencia en el registro 5, automáticamente me lo acomodó. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la información del registro se organizó. Cosa distinta, porque a veces suele suceder que digamos que usted por error seleccione la columna, como usted necesita acomodar el inmueble, voy a darle deshacer, como para que vuelva al estado que estaba, y usted de pronto haga esto, miren, ahí seleccioné la columna, inicio, ordenar y filtrar, orden personalizado, y mire lo que me sale. Advertencia antes de ordenar. Microsoft Excel ha encontrado datos junto a su selección. Él encontró datos tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Quiere ampliar la selección o continuar con la selección? Si usted hiciera esto, usted lo único que organizaría sería esta columna. Entonces, este valor ahí sí no va a corresponder al que se organice en esta columna, ni este de acá. Ahí solamente usted estaría organizando esta columna. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado. Por esa razón, yo no selecciono la columna. Yo me ubico en la matriz. Como nosotros sabemos que todos estos datos que están de esta fila corresponden a este registro. Entonces, yo me ubico en la matriz, inicio, ordenar y filtrar, orden personalizado. Y mire que quedó seleccionada automáticamente toda la matriz. Ahora vuelvo y repito, vamos a organizar por tipo de inmueble. Entonces ahorita sí, tipo de inmueble, valores de celda, de la A a la Z, ahí me organizó. Ahora digamos que usted dice, bueno, también me gustaría opción de inmueble porque mire cómo aparece apartamento, venta, venta, apartamento, alquiler, alquiler, apartamento, venta, venta, alquiler. No, yo también quiero organizar por opción del inmueble. Ah, bueno, entonces nuevamente inicio, ordenar y filtrar, orden personalizado, y yo ya qué le puedo decir. ¿Ustedes qué creen que podríamos hacer ahí? También quiero organizar por opción del inmueble sin modificar tipo de inmueble. Que me quede acomodado tipo de inmueble, pero a la vez también opción del inmueble. ¿Qué piensan ustedes que podríamos hacer en ese cuadrito? Agregar nivel. Muy bien, agregar nivel, muy bien, agregar nivel. Ahí se conectaron los dos compañeros que nos hablaron al mismo tiempo. Agregar nivel. ¿Por qué? Porque si yo cambio aquí por opción del inmueble, pues solamente voy a organizar esta columna D y pues esta se va a reajustar. O sea, esta va a cambiar nuevamente. Y la idea es que tanto tipo de inmueble como opción del inmueble me queden organizados. Primero por este nivel, tipo de inmueble, y luego por opción del inmueble. Entonces ya se van a dar cuenta el cambio que va a suceder acá. Ahora sí, miren, apartamento, alquiler, alquiler, y aquí se va a ir hasta que terminen los de alquiler y continúen con los de venta. Ahí fue. Miren. Entonces, venga, volvamos a subir acá. Mire que aquí ya hubo el cambio. Y aquí pues se va a ir con todos los apartamentos para la venta y luego va a seguir el siguiente criterio que tiene que ver con el tipo de inmueble, que no sé qué sea, bodega me imagino, sí, bodegas. Ahí está.
bodegas de alquiler, alquiler, hasta que llegue a las bodegas comerciales si hay con venta, y luego así sucesivamente. Ahora alguien me dice, bueno, mire, el jefe o el vendedor o la empresa, la inmobiliaria, va a hacer un recorrido por las ciudades, entonces no puede quedar tampoco desorganizado esto. Ah, listo, agréguele otro nivel, ciudad, es inicio, ordenar y filtrar, orden personalizado, agregar, mire que aquí se me desplazó opción del inmueble. Entonces, para yo no cambiarlo, simplemente lo puedo seleccionar y puedo reajustarlo. Mire que yo también podría hacer esto, podría reajustarlos. En este caso, yo quiero que quede primero tipo de inmueble, luego opción y luego ciudad. Y de esta manera, mire cómo se organiza. Esa es la herramienta orden personalizado. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud. Yo tengo una pregunta. María Paula, bien pueda. En caso tal que tenga celdas combinadas, ¿no me afectan el proceso? Sí, no se puede hacer ese uso de esa herramienta. Buena pregunta. Ah, listo. No se podría. Porque él no es capaz de, como de hacer esa diferencia en una celda combinada, sea por 2, 3, 4 filas o columnas. Entonces ahí ya la esencia de la herramienta como tal se pierde, no se vuelve operativa, no se vuelve funcional. Entonces cuando yo tengo combinación, ahí la herramienta sí no es funcional. Buena pregunta, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Disculpe, Umir, no entendí muy bien, por ejemplo, qué influencia tiene el orden como se organizan los niveles al organizar la información. No, eso depende. Aquí yo lo hice por 3 niveles, porque cuando yo lo hice inicialmente con el tipo de inmueble, esta opción del inmueble quedó desorganizado. Me quedaron algunos alquiler, luego venta, luego otra vez alquiler, luego venta, luego venta, luego otra vez alquiler. Y digamos que yo quería que esto se viera mejor. Todo lo que es alquiler, luego lo que es venta, luego lo que es de pronto intercambio, bueno, yo no sé lo que exista, y luego lo quise organizar por un tercer nivel, porque aquí aparecía Cali, luego Pereira, luego Cali, luego Armenia, luego otra vez Pereira, y yo quería organizarlo por ciudad porque vamos, un ejemplo, me estoy imaginando un escenario, vamos a visitar por ciudad, vamos a arrancar a Armenia con todos los inmuebles que son para alquiler, para ir a tomar fotos, luego seguimos con los apartamentos, ya, luego con los de alquiler de Cali, bueno, etcétera, etcétera. Pero eso es porque quise hacerlo de esa manera, ¿sí? Quise agregarle unos niveles para que ustedes se dieran cuenta que no, no necesariamente debe ser un solo nivel, sino que puede organizarlo por tantos niveles quiera. ¿Cuántos niveles? Pues los que tenga la matriz, ¿sí? Es eso. Listo, Umir, muchas gracias. Bueno, señor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Aquí hemos finalizado entonces el RA 01. Vamos a pasar a la guía de aprendizaje RA 02. Entonces, nuevamente hay una identificación de la guía, una presentación y viene la formulación de las actividades. Aquí ya en esta guía empezamos con la parte de formulación, digamos con el modo bueno, el modo que a más de uno pues nos interesa conocer. Entonces aquí ya vamos a ver algunas categorías de funciones y vamos a ver qué funciones vamos a trabajar. Entonces ahí viene un comentario inicial sobre lo que es una función. Viene lo que es la sintaxis que ya vamos a mirarla y vamos a iniciar con todo lo que tiene que ver con las funciones de texto, ¿cierto? Con las funciones de texto. Entonces, inicialmente se plantea trabajar con 2 archivos. Mire que aquí ya hay 2 archivos, funciones de texto 1 y funciones de texto 2. Vamos a iniciar con el archivo funciones de texto 1. Les voy a descargarlo de la guía. Ya saben que se van archivos para descargar, pero del RA 02. Y vamos a mirar funciones de texto 1.
Bueno, muy bien. En este archivo vamos a trabajar 3 funciones, pero en esta pues vamos a adicionar unas más que no se nombran ahí. Vamos a iniciar con la función igual. Esa función se llama así, la función igual. Igual como función, diferente del signo que utilizamos como para darle apertura a la función, para que pronto no se me vayan a enredar ahí con eso. Entonces, el ejercicio lo que solicita es que hagamos como una verificación tanto de la persona como del número del documento. De pronto, ¿en qué situación se podría presentar esto? Yo coloco un ejemplo, no sé si esto nos pueda suceder en algún momento. Yo lo coloco es como una entidad financiera donde de pronto el asesor está recogiendo, está consignando como la información de sus clientes que llegan y solicitan créditos o solicitan algún servicio a la entidad, y de pronto esta es una base de confirmación que tienen ya el analista, pues alguien más específico entre de la compañía, y ya lo que quieren es verificar que esta persona sea pues la que se tiene en la otra base de datos. Necesitan confirmar esa titularidad, tanto en el nombre como la cédula. Entonces hay una función de texto. Las funciones de texto vamos a mirar acá en la cinta fórmulas. Acá encontramos la categoría texto. En la cinta fórmulas, en la biblioteca de funciones, en el grupo de herramientas biblioteca de funciones, encontramos la categoría texto. Realmente hay muchas funciones de texto, miren todas las que hay. No todas se ven. ¿Por qué no todas se ven? Porque hay unas que no son tan operativas, tan funcionales, de pronto para nuestra vida laboral. Entonces, ¿qué es lo que se hace? De acuerdo como a la experiencia, como a lo que nosotros realizamos como instructores, vamos consignando, vamos recopilando aquellas funciones que uno ve que son muy utilizadas y se ven en diferentes campos. Porque de pronto usted me va a decir, venga, mire, ¿cómo así? Vimos estas funciones, pero un ejemplo, ¿por qué no vimos la función moneda? Un ejemplo, ¿por qué no vimos la función T? Entonces, para responder a eso, además de todas las categorías de funciones que hay, no todas las vamos a ver, ¿cierto? Por ejemplo, en este programa, en este curso, no se ven funciones financieras, ninguna, ¿sí? Porque no es un curso relacionado con esta línea, ¿sí? Tampoco se ven funciones de cubo, ni funciones de ingeniería, ni funciones de compatibilidad, ni web, ni información, ¿sí? Para que eso lo tengan claro. Y de acuerdo a cada categoría tampoco vemos todas. Por ejemplo, acá de búsqueda y referencia que se ven en el RA3, aquí vamos a ver solamente unas 6 funciones, pero vuelvo y le repito que es por la misma tendencia y digamos por la experiencia que se ha vivido, y además el programa relaciona esas funciones como tal. Entonces vamos a iniciar con esa función igual. Otra cosa importante ahora que empecemos a trabajar con las funciones, no se preocupen. Por ejemplo, aquí vamos a ver igual, vamos a ver reemplazar, vamos a ver espacios, vamos a ver mayús, minus, non propio, vamos a ver la función concatenar, izquierda, derecha, extrae, met. Entonces, eso no significa que usted las tenga que utilizar todas en su trabajo, ¿sí? Muy seguramente, de pronto ahorita veremos 6, 10 funciones, no significa que usted las tiene que ir a emplear. Muy seguramente de esas 10 que veamos, 2 le van a ser útil. Lo importante es que de esas 10 que veamos, por lo menos una usted diga, pues pucha, esa me sirve para solucionar esto que hacía tan manual. Ya, con eso es más que suficiente y con eso decimos, hay un éxito en ese tema, ¿sí? Que usted tampoco llega a utilizar ninguna de texto, listo, no es su caso. Entonces, muy seguramente de las matemáticas y trigonométricas o de las estadísticas llegará la función que va a ser muy funcional y muy operativa en lo que usted hace. Perfecto. Listo, entonces, ¿para qué? Porque a mí el año pasado, este año todavía no me ha sucedido porque apenas estoy empezando con funciones. Pero el año pasado me sucedió en algunos grupos donde me escribían y me decían, mire, yo estoy muy frustrado en el curso porque vemos y vemos y vemos funciones, y hay algunas que me han servido, pero otras yo no sé dónde aplicarlas. Entonces yo les decía, no, es que no las tienen que aplicar todas.
Eso depende de la necesidad que usted tenga y el día a día que usted haga. La base de datos que usted esté gestionando, que esté administrando. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la función igual. Voy a colocarlo un poquitico más grande. Para cualquier tipo de función siempre debo iniciar con el signo igual, ya lo saben, y en este caso pues da la coincidencia que la función se llama igual. Cuando yo empiezo a escribir la función, automáticamente aparece al asistente de función. Este cuadrito que aparece con todos esos nombres se conoce como el asistente de función. ¿Ese asistente para qué le sirve? Para asistirlo, para llevarlo en ese paso a paso. Por eso se llama asistente de función. El asistente no es para complicarle la vida. El asistente lo que le ayuda a usted es a asistirlo para que usted como que vaya en un paso a paso y no se confunda o no se enrede. La idea de este asistente es que le sirva, que le sea útil. Y para mí el asistente es un muy buen asistente. Lo que pasa es que a veces no lo saben utilizar de forma correcta. Cuando yo empiezo a escribir la función, pues él me muestra según las letras, según el número de letras que yo esté escribiendo, aquellas funciones que inician o que tienen esa similitud con la función que hay reservada en Excel. Un ejemplo, digamos que yo me equivoco y en vez de colocar la G, coloco la H. Automáticamente ustedes se dan cuenta que el asistente se desaparece. No continúen, porque si el asistente no le está mostrando nada, significa que eso no es una función. Es un texto que usted está colocando, pero que muy seguramente el resultado va a ser un error. Entonces ustedes no se enreden con esto. Si yo veo que el asistente me desaparece, no se complique la vida. No, es que Umir me la explicó que se llamaba así. De pronto a Umir se le olvidó, pero créanme que muy probablemente le dijo, vean, esta versión, esta función se llama así, para que lo tengan presente. Porque sí hay cambios con algunos nombres de funciones, pero las que veamos yo en su momento les indicaré cuál es el cambio. Y les voy a decir, en tal versión se llama así, pero son muy contaditas, son muy contaditas. Entonces el asistente, eso es lo que me permite, asistirme, llevarme. Entonces si yo le coloco aquí de forma incorrecta un nombre, es que yo estoy seguro que igual se escribe con H. La única función que hay HI se llama hipervínculo y no es la que yo estoy necesitando. Entonces no existe esa función que usted dice que llama igual. Mire que automáticamente se me desapareció el asistente. Entonces, pero yo le digo que al asistente hay que ponerle atención. Entonces, la función que vamos a llamar es igual. En este momento, él me muestra que hay dos funciones que tienen ese inicio de letras, igual. Está la función igual y está la función mayor punto o punto igual. En este caso, la función que necesitamos es igual. Como esa es la que aparece seleccionada inicialmente, él me da una lectura de lo que hace esa función. Mire lo que hace esa función. Comprueba si dos cadenas de texto son exactamente iguales. Eso es lo que vamos a hacer. Con esa función vamos a comparar dos cadenas de texto. ¿Cuál cadena vamos a comparar? Vamos a comparar esta cadena de aquí con esta de aquí. Nos vamos a dar cuenta si esas dos cadenas son exactamente las mismas. Si eso es verdad, o sea, si esa cadena A con esa cadena B son iguales, es lo que me va a devolver es un valor booleano. Me va a decir que es verdadero. Él no le va a decir allá, sí, son igualitas. No, él le va a colocar verdadero si esas dos cadenas son exactamente iguales. Pero si hay algo que las diferencia, me va a devolver falso. Entonces yo ya sé que esa función me va a devolver verdadero o falso. Y yo sé que si me devuelve verdadero es porque esa cadena, tanto en un lado como en el otro, son exactamente idénticas. Si me devuelve la palabra falso, hay algún diferenciador. Ahora, mucho cuidado. Mira lo que sucede aquí.
Mire que Excel le dice igual, la función igual, distingue mayúsculas de minúsculas. Nosotros vimos cuando vimos formato condicional que escribíamos, ay, colóqueme al vendedor Pedro en verde, un ejemplo. Yo les decía a ustedes, escriban ese Pedro en minúsculas, en mayúsculas, iniciales, intermedias en mayúsculas, como quieran, porque esa herramienta no es susceptible de mayúsculas y minúsculas, no distingue, pero esta función sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con ella. Entonces dice, igual distingue de mayúsculas de minúsculas. ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿sí? ¿Me van a preguntar algo? Ahora, desde el asistente, yo puedo cargar la función. Lo puedo hacer de dos maneras. Mire que cuando yo le doy clic con el mouse, pues él me deja seleccionar la función, pero igual no la he cargado. Si yo la quiero cargar, le doy doble clic y ahí me carga la función. Pero también lo puedo hacer con el teclado. Mire que ahí estoy con las teclas de desplazamiento. Entonces, si la encuentro, para cargarla utilizo la tecla tabulador, la que está encima de Blon Mayus. Yo generalmente utilizo esa técnica. Yo voy y la busco y le doy tabulador y él me carga la función. Cada vez que yo abro una función en Excel, tengo, oigan la palabra, tengo. Eso suena horrible, ese tiene que, pero en este caso las funciones se tienen que abrir con paréntesis. Si usted no le abre el paréntesis, la función le va a generar un error. Cada vez que usted abra una función, así sean internas, hay que abrirle el paréntesis a esa función. Y automáticamente me muestran el asistente, que es una función que necesita dos argumentos. El texto 1 y el texto 2. Es una función que me exige, que requiere dos argumentos, mírenlos ahí. Por eso este asistente es tan importante. Y cuando les genera error la función, yo le digo, ¿usted se fijó en el asistente qué argumento le estaba pidiendo? Sí, sí, sí. No, no, no. Porque cuando yo hoy miro la función, le hace falta un argumento. O lo colocó como no era. Entonces, ahí es donde yo sé que no leen de forma correcta al asistente. Entonces, el asistente le está diciendo, usted está utilizando la función igual. Para esta función necesita dos argumentos, texto 1 y texto 2. Miren que en este momento está en negrilla el texto 1. O sea que ese es el argumento que vamos a colocar. Entonces yo voy a decir que es este. También podría decirle que es este, no hay problema. Pero como por orden, digamos, vamos a colocar este. Ahora, para pasarme al siguiente argumento, mi asistente me dice que debo separarlo con punto y coma. Ojo, puede que en la gran mayoría de computadores, de las personas que están conectadas acá, les aparezca una coma. Entonces ustedes tienen que colocar una coma. Si aquí en el asistente le aparece una coma solita, utilice coma. Pero mire, ¿por qué a usted punto y coma y a mí coma? Porque puede ser que la configuración regional del computador, en su caso, el suyo, esté configurado con coma, los separadores de lista. Pero mi computador está configurado con punto y coma, los separadores de lista. Pero eso es una configuración que no se le hace a Excel, se le hace al sistema operativo, al panel de control, una herramienta que se llama configuración regional y de idioma. Entonces, ahí no se tienen que dejar llevar de esto. Ah, es que me lo colocó con punto y coma, entonces yo también lo voy a colocar. No, eso depende cómo esté configurado su equipo. Entonces, ya saben que en el caso mío, punto y coma. Miren que automáticamente se le quita la negrilla texto 1 y pasa texto 2 a tener la negrilla. Significa que en este momento estoy en ese argumento. ¿Qué está esperando? Ese argumento. Entonces me voy a ir para acá y voy a seleccionar que el texto 2 es este. Ahora, si ustedes se dan cuenta, Excel coloca unos colores. Ay, Excel tan lindo como coloca esto en azul.
Sí, muy lindo, pero realmente más que lo lindo, simplemente es un modo visual de que usted identifique cuál es la celda o cuál es el rango donde usted seleccionó, el que usted utilizó. Entonces los colores, sí, además de que se ve muy bonito, realmente no es por eso, es para que usted pueda identificar cuál es la celda o cuál es el rango que usted tiene seleccionado. Ahí ya tengo los dos argumentos. ¿Qué me hace falta? Cerrar el paréntesis. Ahí se concluye la función. Mire que el asistente desaparece. Si yo borrar otra vez el paréntesis, mire que el asistente vuelve a aparecer, porque le está diciendo, vea, le hace falta algo. En este caso, cerrar el paréntesis. Desapareció. Así y de esta manera es que nosotros vamos a trabajar. Por eso, para mí, siempre es tan importante que estén pendientes del asistente. A veces ustedes tienen la solución ahí, no necesitan de mí, no necesitan de otra persona. Ustedes la tienen ahí, sino que no lo leen, no interpretan el asistente y por esa razón es que no les da. No, eso yo no soy capaz realmente. Entonces uno le dice, lea al asistente. Ah, es que me está pidiendo es que rango. Ah, bueno, ¿y cuál es? Ah, tal cosa. Y entonces, ¿por qué no lo ha colocado? Ah, es que yo no sabía, no, sí sabía, lo que pasa es que no estaba leyendo el asistente que le estaba pidiendo ese rango. Entonces, a veces ustedes mismos tienen esa solución ahí. Aquí le voy a dar enter y me devolvió verdadero. ¿Qué significa? Que este texto es tal cual este mismo texto de acá. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a arrastrar hacia abajo, desde control de relleno, voy a arrastrar y ahí voy a identificar quiénes no son esas personas que nos dicen. Miremos este. Pues si este me salió verdadero, verdadero, ya sabemos que son igualitos. Vamos a mirar este que pasó, falso. Miren lo que dicen. Karen Melisa Calderón Correa. Si yo me voy para el listado, Karen Melisa Calderón Corredor. Ahí ya está. Muy parecida, sí, pero no es la misma. Correa y este es corredor. Por esa razón me devuelve falso, porque encontró que de esas cadenas no son exactamente iguales. Ahora miremos la cédula. Entonces voy a hacer lo mismo. Llamo la función igual. El texto 1 podría ser esta cédula, punto y coma, y el texto 2 pues lo voy a comparar con esta de acá. Vamos a ver cómo nos va en esos resultados. Entonces aquí tenemos unas diferencias importantes para analizar. Pues este ya nos dimos cuenta que ni es por un lado ni es por el otro, ni el nombre ni la cédula, listo. Pero estos sí están muy raros, que el nombre de pronto sea igual, la cédula no, aunque puede existir. Ahí es lo que no conocemos como nombres homónimos, creo que es, ¿cierto? Cuando es el mismo nombre y mismos apellidos, pero son dos personas totalmente diferentes. Acá dice que Diana Caterine Calderón Valencia es la misma frente a los nombres y apellidos, pero en el documento de identidad no es la misma. Si yo voy y reviso esa cédula de Diana Caterine, me doy cuenta de lo siguiente: 34065-988 y acá es 34064-988. Ahí está el cambio. Por consiguiente, me devolvió falso. Ahora vemos aquí la cédula es la misma. Aquí sí ya está más complicado. Que haya un mismo número de documento, pero que el nombre no concuerde. Acá veíamos el caso. Karen Melisa Calderón Correa, Karen Melisa Calderón Corredor. Entonces ahí ya tengo que entrar a revisar. Si ya la cédula me dice que es la misma, pero el nombre no, entonces ahí ya tengo que entrar a verificar si fue que este segundo apellido lo escribieron mal ahí o lo escribieron mal abajo. Ahí ya tengo que o llamar a la persona, venga, perdón, o si tengo el documento impreso, fotocopiado, venga, corroboremos si me fue que se equivocaron en la digitación o ya hay un problema ahí de fondo. Entonces, ahí tenemos el funcionamiento de la función igual. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud. Función igual.
Vámonos con la función reemplazar. Vamos a mirar para qué nos puede funcionar o para qué nos puede servir la función reemplazar. Entonces, miren lo que nos dicen por acá. En la siguiente tabla, modifique los siguientes números fijos, reemplazando los primeros 3 por el número 536. Entonces, en una época del cambio de los números y eso de los teléfonos fijos, que vamos a suponer un ejercicio de esos, aquí los 3 primeros números, que en este caso son 111, 111, van a cambiar por el 536. Entonces, lo que se pretende es cambiar esos datos iniciales por el 536. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer número va a quedar 536, 350, 24, 89. El otro va a quedar 536, 332, 69, 68 y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, yo podría hacer esto de forma manual. Acá está muy breve porque son 5 numeritos. Pero si yo tengo un listado de 100, de 500, de 1000, de 500,000, de 300,000, de 15,000, es muy complicado yo ponerme a hacer eso manual, de forma manual. Además, yo lo podría hacer con la herramienta reemplazar. ¿Cuál es el pero? Que si este 111 se repite por acá en el intermedio, pues se supone que por acá en el intermedio no lo debe cambiar porque solamente son los iniciales. Y reemplazar ahí sí no asume nada. Reemplazar va y busca ese número 111 y me lo reemplaza donde. Entonces, en este caso, la herramienta reemplazar no me podría servir. ¿Con qué? Con la herramienta sí, reemplazar. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con la función reemplazar. No con la herramienta reemplazar, sino con la función reemplazar. Entonces, voy a llamar la función reemplazar. Mire lo que aparece. El asistente de una me dice, reemplazar es la única función que empieza así. Dice, reemplaza parte de una cadena de texto por otra. La voy a cargar. ¿Cuántos argumentos tiene esta función? Mire la diferencia de igual. Igual tenía 2. ¿Esta cuántos tiene? ¿Cuántos ven ahí ustedes? 4. Correcto. 4. 4. Muy bien, 4. Ahí nos damos cuenta que tiene texto original, nun inicial, nun de caracteres y texto nuevo. O sea que ¿cuántos criterios tiene que tener esa función ahí dentro del paréntesis? ¿Cuántos argumentos? 4. 4. Si usted tiene 3, no le va a funcionar. Si tiene 5, menos. Si tiene 1, tampoco. Tiene que tener 4. Además, que los 4 son 100% obligatorios. Mire, uno cómo se da cuenta que una función tiene argumentos obligatorios y no obligatorios. Voy a colocarles el ejemplo de una financiera. Valor presente. Mire que tiene 1, 2, 3, 4, 5 argumentos, pero los 2 últimos no son obligatorios. Mire, ¿cómo se da cuenta usted que no son obligatorios? Porque aparecen entre corchetes. Hay funciones que a pesar que no lo obligan a que utilice estos 2 últimos argumentos, hay ciertas ocasiones donde se tienen que utilizar porque si no la función no le va a funcionar, no le va a trabajar, no le va a devolver ese resultado que usted necesita. Esa la vamos a ver, hay unas matemáticas y trigonométricas y unas estadísticas que las vamos a ver, donde nos pide un argumento opcional, pero en ese caso lo tenemos que volver obligatorio porque si no, no nos funciona. Pero entonces usted mismo aprende a definir eso. Entonces, cuando ustedes vean corchetes en los argumentos, significa que puede ser opcional, que tal vez no colocándolo no le afecte nada, pero que en ciertos casos a veces hay que colocar algo. Ahí la tienen. En el caso de la función reemplazar, nos damos cuenta que los 4 argumentos son obligatorios. Obligatorios. Ahora, empecemos con el primero. Texto original.
¿Cuál creen ustedes que sería el texto original? El número de teléfono. El número de teléfono viejito, muy bien. El número de teléfono, ahí lo seleccioné. Para pasarme al siguiente argumento, en el caso de mi computador, punto y coma. Y mire que ya se puso en negrilla nun inicial. ¿Qué es nun inicial? Escuchen para que de pronto me digan cuál es el valor que debo utilizar ahí. Nun inicial es la posición donde se debe ubicar la función para poder hacer el reemplazo. ¿Cuál creen ustedes que es esa posición, ese valor inicial, ese número inicial? ¿Dónde debe ella ubicarse para empezar a hacer el cambio? Al Del inicio. teléfono. Del teléfono. El teléfono, pero estamos hablando de un nun, de un número. Posición 1. Posición 1, por acá Lady lo colocó, 1. Muy bien. El nun inicial es la posición donde se debe ubicar. Y como a nosotros nos solicitaron que cambiara los primeros 3 números, la posición inicial es la posición 1. Ojo, en este ejemplo, y por eso fue que yo lo coloqué así para que no se enredaran, aparecen 3 unos. Pero aquí vamos a colocar el 1, no porque acá haya un 1, sino porque como voy a cambiar los 3 primeros, la posición donde se debe ubicar la función es la número 1. Entonces, ahí la debo dejar. Ella se tiene que acomodar en la posición 1 para poder cambiar esos caracteres. Por ahí tienen como prendido el micrófono. Para que lo apaguen, porfa. Para que él debe ubicarse en la posición número 1 para que me pueda hacer ese cambio. Ahora me voy a pasar al otro argumento. Nun de caracteres. Mire que me ponen negrilla. Ya estoy ahí en el tercer argumento. El nun de caracteres es el número total de caracteres que se van a reemplazar. En ese caso, ¿cuántos serían? 3. 3. Muy bien, pues Lady lo había escrito, no sé quién más. 3, muy bien. Eumiri, ¿por qué 3? Porque recuerden que vamos a cambiar estos 3 unitos por este 5, 3, 6. Si yo cuento es 1, 2, 3. Ese es el número de caracteres que yo debo cambiar, 3. Muy bien. Punto y coma, me voy a pasar al último argumento. Texto nuevo. ¿Cuál es el texto nuevo que voy a cambiar o a reemplazar? 536. Correcto, muy bien, 536. Ahora muchos me preguntan, Eumir, ¿qué pasa? Yo he visto que a veces lo colocan entre comillas dobles. ¿Cuándo utilizamos comillas dobles? Cuando las cadenas que yo voy a reemplazar son textos. En este caso, el número no hay problema si usted no lo deja entre comillas, pero tampoco pasa nada si lo coloca entre comillas. Ojo, si es un número de teléfono, usted lo puede colocar entre comillas, porque usted con un número de teléfono, pues usted no va a hacer ningún tipo de operación. Pero si usted lo que necesita colocar es un número, que luego ese número lo va a operar, o sea, lo va a utilizar para hacer una operación matemática, estadística, no lo coloque entre comillas, porque si no Excel va a identificar que eso, a pesar de que se ve como un número, se va a comportar como una cadena de texto. Entonces, en este caso, pues me es indiferente, es un número de teléfono. Recuerden, usted no va a hacer, ay, saque el promedio de los números telefónicos. No, eso no sirve para nada. Ay, sume cuánto dan los teléfonos. Pues eso no va a servir para nada, ¿cierto? Entonces, en este caso, 536, le doy Enter y ahí tengo el cambio. Arrastro desde el control de relleno y ahí realiza el cambio. Eumir, ¿por qué si es un número se lo acomodo a la izquierda? Primero, porque estoy utilizando una función de texto. Entonces, se supone que ese valor entra como con esa característica de ser un dato general, un dato texto. Es por esta razón. Si yo ya quisiera convertirlo a número, pues simplemente yo le cambio el formato de la celda. Por ahí están preguntando. ¿Listo? Bien, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me está preguntando? Manuel. ¿Qué o Manuel? Mira, una preguntita. ¿Esa función solamente sirve al inicio o sirve al intermedio, al final? Ay, Manuel, qué pena, le silencié porque es que hay por ahí un micrófono que le está generando eco, pero ya vuelva active y vuelve y me pregunta, qué pena.
que si esa función solamente trabaja al inicio, me estabas preguntando, el intermedio, al final. Muy bien, ya vamos para otro ejemplo. Ahí usted mismo ya se va a dar cuenta para qué sirve también. Miren este. En la siguiente tabla, reemplaza los dos últimos dígitos del celular por el número 50. Mire que ya no me están pidiendo al inicio, sino al final de estos números de celular. Los dos últimos van a cambiar por 50. Entonces voy a llamar la función reemplazar. Texto original, pues va a ser el teléfono de aquí. Ahora sí, ¿cuál será el número inicial? Miren a ver ustedes, ¿cuál sería el número inicial para este ejemplo? Posición 9. ¿Por qué 9? Los celulares normalmente tienen 10 dígitos. Vamos a reemplazar las dos últimas. Vamos a reemplazar la 9 y la 10. Correcto, qué buena definición ahí para ese inicial. Qué buena respuesta. Vamos para el número 9. ¿Por qué? Los celulares, y creo que en muchas partes del mundo, tienen el mismo número de dígitos, 10. Si usted cuenta los dígitos de un número de celular, tienen 10. Como nos pidieron que cambiáramos los dos últimos, entonces si yo cuento aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el número inicial sería la posición novena. Él va a cambiar el noveno y el décimo carácter, el noveno y el décimo dígito. Entonces el número inicial sería el 9. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cuántos caracteres se van a cambiar a partir de esa posición 9? 2. 2. Muy bien, se va a cambiar el noveno y el décimo. Qué bien. Y el texto nuevo, 50. Muy bien, excelente. ¿Alguna duda antes de que le dé enter? ¿Alguna pregunta para de pronto los que no hayan de pronto comprendido por qué ese 9 o por qué eso? Mira, una pregunta. Señor. ¿Qué pasaría si por lo menos, porque en este caso estamos cambiando los dos últimos dígitos del número telefónico, si en vez de yo decidir que cambiaran los dos últimos, porque estoy fijando mi posición 9 como la inicial, Sí. si en vez de yo decir que cambie dos dígitos, sino que vamos a suponer cambie 3 o 4, que en realidad son más de los que hay a partir de allí, si yo agrego otro número, ¿lo reemplazaría o funcionaría algo así? Ojo, así como las funciones tienen unas ventajas y también tienen unas desventajas, digamos, si la longitud de la cadena o de las cadenas que usted va a cambiar es la misma entre todos, no hay problema. Usted podría cambiar desde el cuarto, quinto, sexto y séptimo y no va a pasar nada. Porque la longitud, o sea, el número de caracteres es la misma entre todas. Pero digamos que este celular tiene 10 dígitos. Un ejemplo. Este tiene 11. Este de acá tiene 9. Este también tiene 10. Este también tiene 11. Entonces, obviamente, la posición 4 de acá no va a ser la misma de este, porque la longitud entre esas cadenas es diferente. Entonces, al yo decirle aquí, por ejemplo, en este caso, ubíquese en la posición 9, no va a ser la misma posición del 9 de este que tiene 10 al de este que tiene 11 o al de este que tiene 15. La posición 9 va a cambiar. Pero si las cadenas tienen la misma longitud, es indiferente si usted le dice que cambie desde el cuarto y que de ahí cambie 4 para allá, o cambie 5, o cambie los últimos 6, es indiferente. Pero vuelvo y le repito, se supone que cuando usted utiliza reemplazar, es porque usted está cambiando una cadena de texto que de pronto en su longitud es la misma con respecto a las que va a cambiar. Y si no, le tocaría a usted hacer un reemplazar para cada uno, y ahí se volvería eso inmanejable. Ya tocaría mirar qué otra herramienta o qué combinación de funciones podríamos hacer que de tal manera que encuentren esa posición donde realmente si es después de un espacio, si es en el intermedio de una vocal, yo qué sé, para que de pronto nos hiciera eso. Pero es importantísimo tener en cuenta que en esa reemplazar la longitud de las cadenas debe ser igualita.
No sé si conteste lo que me preguntó. Sí, perfecto, mire, muchas gracias. Bueno, señor. Entonces aquí le vamos a dar Enter y ahí nos hizo el cambio. Ahí la tenemos. Ahora vamos a pasar a la función espacios. Yo tengo una pregunta antes de, Bien pueda. en la fórmula cuando voy a ingresar el texto nuevo, ¿siempre hay que digitarlo o se puede tener en alguna celda y seleccionarlo? Correcto, usted podría tener una celda intermedia, un ejemplo, una celda donde diga, yo qué sé, digamos que aquí, posición de cambio, un ejemplo, y que usted diga aquí que va a ser la novena para todos porque va a cambiar desde ahí. Entonces usted en vez de decirle 9, pues usted le selecciona esa celda, pero obviamente recuerde que debe ser un número, porque él está diciendo nun inicial y nun de caracteres. Si aquí aparece 9 en texto, no le va a dar, pero mire que me funcionó, ¿sí? Porque reemplacé mi número que había digitado a un valor de celda que contiene esa posición, que contiene ese número. Vale, gracias. Listo, María Paula. Listo. Aquí hemos finalizado. Vamos a pasar a la función espacios, ya tercera función. Aquí voy a detenerme muchísimo porque esto es lo más habitual que suele suceder cuando uno encuentra bases de datos digitadas. Bueno, primero, yo sé que eso no sucede en este grupo, eso sucede en otros. Acá no, pero si los hay, no lo tomen a mal. Simplemente ya tómenlo como un cambio que de ahora en adelante van a seguir aplicando y que van a tener en cuenta a la hora de administrar y gestionar sus bases de datos. Simplemente porque es una gran recomendación y porque es lo más coherente y lo más apropiado hacer. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta base de datos, pues vemos que hay unos nombres. También vemos que hay documentos, un teléfono de contacto, pero acá estamos viendo de todo. Estamos viendo combinaciones de mayúsculas, minúsculas, mayúsculas iniciales. Estamos viendo algo muy desorganizado. Y eso es muy habitual verlo en las bases de datos. Nosotros nos tenemos que acostumbrar cuando tenemos bases de datos y más con nombres propios, identificaciones de personas, de lugares, ciudades, municipios, departamentos, países, etcétera, etcétera. Estandarizar, tratar de tener un estándar. No se trata de que, es que tiene que ser en mayúscula porque se ve más bonito. No, no se trata de eso, porque yo puedo tener un nombre con mayúsculas iniciales por ser nombre propio y también se ve bien. En una base de datos se ve bien así. Y también tengo que acostumbrarme en lo posible a utilizar tildes. Pero si no lo hago, pues estandarizar eso, que no sería lo correcto si hablamos de nuestra lengua, ¿cierto? Del español como tal. Claro, porque aquí vemos Martínez sin la tilde. Aquí vemos a Sebastián sin la tilde. Es que está en mayúscula, pero recuerden que el hecho de que esté en mayúscula sostenida no significa que no deba colocársele la tilde, aunque pues digamos que lo podríamos omitir, pero sí manejar un estándar. Ahora, ¿cuál es el problema de esta base de datos? Además, que tengamos por acá mayúsculas iniciales, todo esto en mayúscula, minúsculas, que también vemos que primero hay un nombre, luego el apellido, primero está el apellido. Eso también tendríamos que organizarlo, pero eso lo vemos la próxima semana con una herramienta que vamos a utilizar, que vamos a aprender a utilizar. Pero por ahora es como organizar qué estándar voy a darle. Si mayúsculas, si minúsculas o non propios, mayúsculas iniciales. Pero además de eso, y más grave todavía, estamos viendo unos espacios que están utilizando al inicio, de pronto al final. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, Jaramillo, mire que tiene un espacio al final. Esta Joana también. Pues mire usted cómo se da cuenta, porque cuando le doy doble clic a la celda, automáticamente mire dónde queda la posición del puntero. No queda al lado de la última letra que se digitó o de la última vocal,
en la última consonante, sino que queda después de. Entonces eso significa que se generó un espacio ahí. Ahora por acá vemos que aquí hay dos espacios. Y así sucesivamente con todo. ¿Cuál es lo más delicado? Que los espacios iniciales los vemos. Los espacios iniciales se ven, miren, de una. Yo de una vez me doy cuenta aquí por ojo quienes tienen espacio al comienzo y quienes tienen espacios en los intermedios. Miren, por ejemplo, este. Miren este. Eso lo puedo distinguir de una. El problema más grave es que los espacios al final no se perciben, a no ser que yo entre a la celda. Pero mientras que yo no entre, ahí nadie podría decirme que hay un espacio al final de Jaramillo, o de Johanna, o de Yerlain. Nadie. Porque nuestros ojos no son capaces de percibir ese espacio. ¿Quién sí es capaz de percibirlo? Excel. Y por esa razón, cuando vimos formato condicional, en los valores duplicados, yo les decía lo delicado que era digitar y colocar un espacio al final. Y es muy común, eso sucede mucho. Terminan acá, pum, barra espaciadora y enter. Terminan en Soto, pum, barra espaciadora y enter. Eso para Excel es fatal. Para Excel no como herramienta y como programa. Para nosotros cuando necesitemos hacer estadísticas, cuando necesitemos evaluar, para nosotros es el resultado fatal. Entonces, me voy a devolver por acá la función igual. Acá nos dimos que verdadero nos dio frente a Paola Andrea Martínez Ruiz y frente a Paola Martínez Ruiz. Y nos dábamos cuenta que la función igual nos decía que distingue de mayúsculas de minúsculas. ¿Qué significa eso? Que si yo llego acá y le coloco, miren, el cambiecito que le voy a hacer, voy a colocarlo un poquito más grande para que lo puedan ver bien. Miren, simplemente me dio verdadero. Esta Paola es esta misma que está acá. Y miren el cambiecito tan diminuto que voy a hacer. Y miren el resultado que me va a dar ahorita. Ya me dio. Falso. ¿Por qué? Primero, porque es una función susceptible de mayúsculas y minúsculas. Ya dice, distingue mayúsculas de minúsculas. A pesar de que para mis ojos, Paola Andrea Martínez Ruiz 1088-005-003 es igualita a esta Paola Andrea Martínez Ruiz 1088-005-003. Mire que si yo la leo es la misma, no cambio en nada. Ya para esa función es diferente simplemente por esa mayúscula. Ahora peor, digamos que no sea por la mayúscula. Perdón, Eumir. ¿Y los otros nombres que tienen también la minúscula, qué pasa ahí entonces? ¿Eso no afecta? Sí, ya eso es lo que estamos mirando. Ahora miren, le quité la mayúscula. Listo, sigue siendo la misma. Pero miren, peor aún. Miren si la persona que estaba digitando esta base de datos tuviera ese vicio de digitación. Miren lo delicado que es. Entonces se mataría usted leyendo Paola, ¿por qué me da falso esto? ¿Qué hice malo acá? Aquí está bien, aquí está bien. Yo los he visto así. Se matan 5, 10 minutos, media hora, una hora. Todo el día pasan revisando esto cuando esto está bueno y la función está buena. El problema fue del que digitó aquí, dejó este espacio al final. Y ya para Excel eso es un carácter nuevo, no es válido, entonces es una persona diferente. Y entonces ahí es donde uno se hace los reclamos por esa bobada, esa simpleza, eso tan estúpido, perdón por la expresión, eso tan ridículo. No, es que el espacio para Excel es un carácter de más. Entonces miren lo delicado que se vuelve. Ahí me preguntan, bueno, y si esto está en minúscula? Ah, bueno, ya es porque usted lo quiso manejar en minúscula, pero no hay problema. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo cambio todo esto a mayúscula y era esta misma persona, pues aquí también la tengo que colocar toda en mayúscula porque si no, no me va a dar.
porque recuerden que esa función es susceptible de mayúsculas y minúsculas. Entonces, volviendo al cuento de acá, ahí nos damos cuenta de lo delicado que son estos espacios. Esto lo reconocen nuestros ojos, pero estos del final no. Y miren lo delicado que se vuelven, porque me puedo desgastar revisando la función cuando la función está buena. El problema fue el espacio que esa persona me dejó al digitar esos nombres. Entonces, para eso Excel utiliza o podemos utilizar ciertas funciones. Vamos a ver la función mayús, la función minus, la función non propio y obviamente la función espacios, que es la que tiene la pestaña dedicada a esa función. Ahí está. Pero vamos a identificar el funcionamiento de estas tres funciones para que ahí es donde ustedes digan, bueno, voy a organizar estos nombres de tal manera que queden así. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Cuando usted trabaja en Word, esto en Word es una berraquera. Pues yo estoy diciendo que Word sea una berraquera, sino que ahí pues hay unas herramientas muy chéveres. Por ejemplo, yo tengo ahí a Muñoz Chávez, Erika Joana, y me quedo en minúscula. Yo simplemente selecciono, me voy a la cinta inicio, cambiar mayúsculas de minúsculas y le coloco mayúsculas y ya me solucionó el problema. Fácil. O presiono Shift F3 y mire lo que hace Shift F3. Me convierte a mayúsculas, me convierte a minúsculas o me coloca iniciales en mayúscula. Más fácil todavía. Shift F3. Al mismo tiempo. Ahí dejé presionado Shift y el que suelto y aprieto es al F3, entonces él me va cambiando. Y ya. Pero eso es en Word y se tienen que olvidar de que están trabajando en Word. Están trabajando en este momento en Excel. Y en Excel eso no es así tan fácil. Tampoco es difícil, pero sí hay que tener cuidado. Aquí yo no puedo presionar Shift F3 porque empieza a generarme error. Me genera un sonido como si fuera un error. Ahí no me deja hacerlo como en Word. O si yo me vengo acá, no encuentro la herramienta de cambiar mayúsculas de minúsculas. En Excel toca a partir de funciones. Pues por eso aparece la función mayús para convertir cadenas de texto en mayúscula, minus para convertir cadenas de texto en minúscula, non propio para colocar letras iniciales en mayúscula y espacios para quitar el exceso de espacios generados al inicio, en el intermedio o al final de una cadena de texto. Entonces, miren lo interesante que se vuelve esta función. Empecemos con mayús. Entonces yo me vengo para acá y le digo igual mayús, mírenla aquí, convierte una cadena de texto en letra en mayúscula y le digo conviértame este texto. Tengo que seleccionar aparte en una celda independiente, no en la misma. A veces me dicen, Eumir, no me funcionó mayús. Yo le digo, mándeme el videito, entonces llegan y hacen esto. Igual mayús. Claro, no le va a dar porque usted está tratando de resolver una función dentro de la misma celda. Usted lo tiene que hacer en otra parte aparte, en otro sitio, en otra celda diferente. No es como en Word que yo seleccionaba y me cambiaba de una. Acá es diferente. Tampoco es lo más difícil del mundo, pero hay que tener ese cuidado. Entonces yo le digo mayús de este texto. Cierro el paréntesis y me convirtió esa cadena en mayúscula. Ahora simplemente arrastro y ya tengo todos esos textos en mayúscula. Ya estandaricé. No, es que me parece muy pesado el mayúscula porque parece como si me estuvieran gritando, como, bueno, pues, minus pues, minus. Entonces yo le digo, conviértame todas estas cadenas en minúscula. ¿Listo? Le convirtió la cadena en minúscula. No, eso se ve muy feo porque son nombres propios y pues la idea es que queden como en mayúscula inicial. Antes llame la función non propio. Convierte una cadena de texto en mayúscula o minúscula según corresponda.
pero la primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás letras en minúsculas, non propio de este texto. Pues este va a quedar igual porque ya estaba así, pero los demás me los va a convertir. Entonces, si yo arrastro esta función, ya tengo una cadena de pronto un poco mejorada a lo que tenía en esa base de datos. Miren lo distinto. Miren con las funciones cómo voy y empiezo a cambiar mi base de datos. Ahora, todavía no he solucionado el lío. Mire que a pesar de que utilicé las funciones, estas tres primeras en especial, esos espacios iniciales no cambiaron, siguen generándose, o esos espacios intermedios, o muy seguramente los espacios al final. Entonces ahí es donde utilizamos ¿a quién? A la función espacios. Yo le digo igual, espacios, quita todos los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras. Ojo con lo que dice esa función. Si, por ejemplo, yo hubiese escrito la persona que me está editando así, no, espacio no va, ay, Eumir está pegado de pulido, venga, se lo separo. Él no va a poder interpretar eso. Él la va a dejar así porque él simula que es toda una palabra. Ahí sí no hace nada. Ahí sí ya le toca a uno manualmente. Entonces vamos a llamar aquí la función espacios y le decimos, venga, quíteme los espacios excesivos de esta cadena. Cierro. Y pues ahí no lo vi en Rodrigo, pero sí en Sebastián. Mire, me quitó el espacio al inicio. En Muñoz Chávez, en Bastidas, en Angie Carolina Castro, que tenía de a doble espacio entre cada letra. Pero esto quedó muy feo, siguió como el origen. Me quitó los espacios, pero me lo dejó todavía muy feito. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? Combino dos funciones. ¿Cuál? Puedo combinar mayúscula, si quiero que todo me quede en mayúscula. Miren lo que sucedió ahí. Abrí la función espacios, le abrí su paréntesis. Incrusté la función mayús, le abrí su paréntesis. ¿Qué me hace falta cerrar? El paréntesis de espacios. Si abro dos paréntesis, cierro dos. Y por esa razón, Excel también empieza a colocar los paréntesis con colores. ¡Ay, tan lindo Excel! Sí, muy lindo. Pero más que lindo es que le está indicando a usted que si abrió un paréntesis en rojo, tiene que cerrar un paréntesis en rojo. Que abrió un paréntesis en negro, tiene que abrir un paréntesis, tiene que cerrar un paréntesis en negro. Entonces, mire lo que va a suceder ahí. Me limpió los espacios y me convirtió la cadena en mayúscula. Ya depuré mi base de datos. Ahora, si a usted no le gustó porque se ve muy horrible todo en mayúscula, entonces no utilice mayús, sino que utiliza non propio. Entonces le va a quedar sin espacios y le va a quedar con las mayúsculas iniciales de cada letra, de cada palabra, perdón. Y ya quedó limpiecita, sin espacios ni al final, ni en los intermedios, ni al inicio. Quedó limpia esa base de datos. Y quedó mucho más organizada que como inicialmente me la habían entregado. ¿Haciendo uso de qué? De dos funcioncitas. Ahora, Eumiri, ¿por qué tengo que colocar primero espacios? No, señor, en este caso yo podría haberlo colocado primero a non propio, luego llamo a la función espacios, le abro su paréntesis y también me va a funcionar. Ahí el orden de estas dos funciones no me va a alterar el resultado. En otra que vamos a ver la próxima semana, sí no se puede hacer eso. Tiene que ser como ese orden en que la veamos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Eumir, yo tengo una pregunta. Es con respecto a que yo manejo unos archivos en Excel que son que tiene, pero adicionalmente vienen con diferente tipo de letra. ¿Eso también se puede organizar de esa forma o qué? ¿O hay otra función? Ya cuando las letras cambian porque también le dieron un formato diferente a unos rangos y a otros, ahí pues usted después de que ya tenga organizado todo,
ya debe seleccionar toda la columna, todo ese rango, y pues ya usted le especifica qué fuente quiere. O si usted ya quiere manejar un estándar, pues digámoslo, que usted ya podría hacer una selección general de toda la hoja, presionando este botoncito que se cuenta antes de las columnas y antes de las filas, y pues ya usted le establece cuál es la fuente que necesita utilizar. Pero ahí ya es algo más de formato que de una función como tal. Ah, bueno, mil gracias. Listo, Flor. Lady Valencia, cuénteme. Bueno, yo quería saber al fin, como hay unos que primero aparece el nombre, luego el apellido, y otros primero el apellido, luego nombre, ¿hay forma de organizarlos que todos queden o primero el apellido, luego nombre, o nombre, apellido? Y también se puede organizar alfabéticamente. Correcto, entonces la próxima semana ya vamos a ver esa herramienta. Obviamente se van a dar cuenta que a pesar de que utilicemos la herramienta, también va a tener que utilizar usted un proceso manual, pero igual sí le va a ayudar mucho como en esa organización. Una, para esa pregunta de primero un apellido, el nombre o el nombre del apellido. Y dos, para darle la organización alfabética, entonces ahí ya puede hacer usted, después de que usted ya tenga organizadita esta base de datos, ya lo puede hacer con la herramienta que acabamos de ver, orden personalizado. Pero antes de que pasemos a eso, aquí sí va a suceder algo. Miren que aquí ya solucionamos. Lo solucionamos como en dos funciones. Entonces miren lo que va a pasar. Yo ya estoy todo contento. Esto quedó espectacular. Yo copio y voy y pego en la base de datos ya nueva. Y miren lo que me pasó. Entonces por eso vimos una clase donde habían unos tipos de errores y dentro de esos 8 tipos de errores que veíamos el error de referencia. Y ese sucede cuando yo copio, pego, elimino una fila o una columna de unos valores que estoy utilizando en una función. Claro, yo hice algo muy descabellado y fue que esta es mi base de datos y la función que yo utilicé aquí en esa base de datos. Mire las funciones que utilicé. Me están diciendo que están apuntando a la celda B2. O sea que ellos están resolviendo algo de esas funciones a partir de este dato que está acá. Entonces, claro, si yo voy, copio estos valores, los copio, porque eso es lo que quiero, porque eso me quedó bonito, y vengo a pegarlos acá en la base de datos, estoy quitando los valores originales que venían o estaban relacionados en esta función. Por consiguiente, miren cómo se dañó todo. Entonces, para eso también vimos una herramienta que se llama pegado especial. Yo ya tengo los resultados acá bien, que fueron utilizados de una función. Los copio y acá no lo pego normal, sino que llamo el pegado especial. Y le digo, pégueme los valores. Pégueme los valores. Y ahí sí no pasó nada. Ahí sí me trajo fue los valores, porque ya realmente no está trayendo la función que había utilizado allá, sino los valores que se dieron de resultado definitivo de esas dos funciones que utilicé. Acá sí no me generó error. Y si me voy para acá, pues mire que quedó bien. Ya esto no me interesaría, yo ya lo eliminaría. Pero el resultado que necesitaba para mi base de datos cumplió el objetivo. Primero organicé mi base de datos, segundo quité todos esos espacios sobrantes. Yo ya sé que si hago comparaciones ahí entre una base de datos y otra, muy seguramente no me va a pasar nada porque está depuradita la base de datos. ¿Sí queda claro, Lady, o alguna pregunta? Sí, gracias. Listo. ¿Quién más tiene alguna duda, inquietud? Eumir, yo tengo una pregunta. Señor. Por lo menos cuando, sabes que cuando nos estabas enseñando las herramientas de formato condicional, esa herramienta no distinguía la digitación de texto entre mayúsculas y minúsculas. En este caso nos pasó que por lo menos en la función igual sí las distinguía. Correcto, formato
condicional, no es susceptible de mayúsculas y minúsculas, él es indiferente. Lo único que podría no reconocer son los espacios. Justo eso te iba a preguntar, o sea, independientemente de que no diferencie mayúsculas y minúsculas, los espacios sí podrían afectar el funcionamiento de la función. Claro, totalmente, porque por ejemplo, si usted está buscando valores duplicados con formato condicional y por ahí hay uno que usted sabe que se repite, pero ahí se le colocaron espacio al final y el otro no, él va a hacer de cuenta que son dos datos totalmente distintos. Ah, ok, perfecto. ¿Y con acentos o cosas así? Y con tildes también. Si por ejemplo yo tengo a Martínez con tilde en la I y en el otro no, ese acento también lo va a ir. Y más adelante vamos a ver unos elementos que llaman comodines. Entonces, ¿qué hago en esos casos? Pues pucha, hay tildes en unos, hay otros que no tienen tilde. Entonces hay un elemento que llaman comodines que los vamos a ver en funciones matemáticas y estadísticas. Listo, Mir. Muchísimas gracias. Bueno, señor. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Yo tengo una. En Sí. caso tal de que en la base de datos yo los nombres y los apellidos los tenga separados, ¿sí puedo utilizar esa fórmula o no? Claro, si usted, por ejemplo, tuviera por columna aquí primer apellido, segundo apellido, nombres, nombre 1, el primer nombre, segundo nombre, tercer nombre, usted puede aplicarle a cada una la función de espacio, de mayúscula, de lo que quiera, para que le depure esta columna. Otra función para que le depure esta, la otra para esta, la otra para esta, y listo, y a usted ya quedó depuradita, digamos, la base de datos y no va a tener el problema. Eso lo vamos a ver la otra semana. Pero claro que sí, usted lo podría hacer también así, no hay problema. Vale, gracias. Si es eso lo que me preguntaste, María Paula. Pues pensé que de pronto se podía hacer de una forma más general, no de hacerlo columna por columna. Si usted tiene columna por columna, le toca hacerlo así. A no ser que de pronto hagamos aquí algo así como rápido para que usted diga, no, qué pereza. Esto lo vamos a ver la próxima semana, pero digamos que lo vamos a hacer por acá. Entonces, digamos, usted tiene esto así. Si usted me dice, es que yo tengo los apellidos, los nombres aparte, y qué pereza entonces, pues ya usted lo que puede hacer es utilizar la función, un ejemplo, para limpiar espacios que haya de pronto en esta columna, en esta de acá al final o al inicio, en esta también que dejaron ahí. Entonces, yo ya lo que podría hacer es utilizo la función espacios y entonces yo ya lo que hago es que empiezo a hacer una concatenación de cada elemento para que me limpie cada una de las celdas. ¿Sí? Pero el valor final que usted va a obtener, es que ya no va a tener por separado esos valores, sino que usted los va a tener concatenados en un solo elemento. Yo lo limpié ahí, mire, ahí limpié al primer nombre. Yo ya sé que él no tiene ni espacios al final ni al inicio, pero ya me quedó todo en un solo valor. Cuando realmente yo tenía 4 valores independientes por columna, yo ya lo dejé en un solo valor, pero lo resolví. Yo ya sé que a Sebastián, que tenía un espacio al inicio, al final, ya quedó limpiecito, ¿sí? Y ya me quedó organizadito. Eso puede suceder, sí, pero entonces ya son herramientas que usted va utilizando de fondo, pero mire que yo sí lo puedo hacer. Como para que usted no lo tenga que hacer columna a columna, usted lo generaliza, lo hace en una sola. Listo, está bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? Eumir, por lo menos eso que acabas de hacer allí sería como un equivalente de utilizar una función compuesta, digamos, con la función espacios y la función concatenar, también podría ser. Sí, claro, yo lo utilicé aquí con concatenar como signo, que es Okay. el ampersand.
pero yo también lo hubiera podido utilizar con la función concatenar, entonces ya omitiría esto. ¿Sí? Pero también lo hubiera podido hacer con concatenar espacios, mayúscula. Bueno, ahí podría ser una fusión la berraca. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces les voy a pasar, eso es todo por el día de hoy. La próxima semana terminamos de ver las funciones de texto, concatenar, izquierda, derecha, met, extrae. Vemos también la herramienta de herramientas de columna, que es esa división que ahorita María Paula, Lady de pronto estuvieron preguntando, para que aprendan a diferenciar eso y a utilizarla de forma correcta. Les voy a compartir las asistencias de hoy. 2261 y 226326. Ahí les voy a compartir 3 listas. Voy a detener la grabación y nos vemos el próximo lunes.